Bueno, la clase pasada estábamos hablando de herencia y dijimos que las características de la herencia es que podías heredar lo que serían los atributos y también lo que serían los métodos, pero lo que no se estaba contemplando que se heredara eran los constructores. Si recuerdan eso, ¿verdad? Sí, Entonces, nosotros tenemos aquí una clase que se llama persona, que lo que tiene es edad, nombre y sexo, y tienen los gets y aquí y sets de alguno. Y luego hicimos estudiante, donde en estudiante tenemos el extends persona. Hasta ahorita no hay ningún problema porque los dos tienen un constructor implícito. Persona tiene un constructor implícito, ya habíamos visto en las clases anteriores que un constructor implícito pues es un constructor vacío que nos ayuda a construir el objeto, pero que en realidad no recibe parámetros. Y también lo tiene el estudiante, que se lo pone de forma automática la máquina virtual de Java. Déjenme abrir aquí el Jamboard para continuar con lo que estábamos trabajando la vez pasada. A este. Para acá. Aquí hablamos de la sobrecarga, luego hablábamos aquí de la herencia y aquí hablábamos de cómo se estaban creando los diferentes objetos. Ahora, esto es importante en la parte de constructores. Ahora vamos a hablar de constructores en herencia. Recordemos que los constructores por definición no se heredan, ¿sale? Entonces, si yo tengo un objeto aquí, un objeto X, y luego tengo un objeto Y que está acá, pero tienen herencia, es decir, este hereda de este. Voy a poner aquí que hay una herencia. Si aquí tuviera, por ejemplo, tres características, estas tres características ya pasan a formar parte de este elemento de acá. Y aquí puede agregarle yo más. Pero los constructores no se van a heredar. Entonces, si yo aquí tengo un constructor, supongamos que la clase se llama persona. Y la que nueva que estamos creando aquí sería estudiante. Y aquí tiene un extends persona. Dijimos, todos los atributos que tenga la persona ya están incluidas en la clase estudiante, sin ningún problema. Pero luego resulta que aquí hay un constructor. Vamos a poner aquí un constructor. Lo voy a poner a este lado porque luego son más grandes. Voy a poner aquí persona. Un constructor. Public. Persona. Que tiene, por ejemplo, que recibe un... Bueno, ahorita lo voy a dejar así, vacío. Este es el constructor que tiene este elemento que está aquí. Este o de acá, que es el implícito, también va a tener otro que se va a llamar public estudiante. Y ya está. Entonces, hasta ahorita, cuando nosotros tenemos la herencia aquí, no hay ningún problema porque este va a mandar llamar de forma automática al constructor implícito de este, que sí lo encuentra y no pasa nada. Entonces, por eso no hay ningún problema. ¿Dónde va a estar el problema? El problema va a estar cuando este ya contenga un valor. Por ejemplo, que este reciba un string nombre. Aquí ya me va a empezar a marcar un error. ¿Por qué me va a marcar un error? Porque estudiante ya no encuentra en la persona de la que hereda un constructor que esté vacío, que no reciba nada, o por default ya no lo encuentra y entonces me marca error. Vamos a probarlo. Me voy a ir aquí a persona y voy a crear el constructor. Public, persona, y luego aquí voy a ponerle que recibe un string nombre. Y pues obviamente aquí en este sentido vamos a colocarle el dis.persona, perdón, es nombre, ¿verdad? Dis.nombre igual a nombre. Hasta aquí ya está. Ahora me dice, hay un problema, se detectó un problema, pero el problema no está aquí. El problema está acá. Vean cómo esta sí me marca con rojo que hay un error. Aquí me dice, oye, aquí hay un problema porque no se está utilizando bien. Pero el error no está aquí. El error está en la clase estudiante. Y si yo veo aquí estudiante y coloco el cursor sobre el error, me va a decir que, no tiene, que la persona no tiene un constructor default
y por eso ya no lo puede crear. Es decir, porque aquí originalmente este constructor default manda llamar al constructor default de persona. Cuando no teníamos un constructor explícito, pues estaba bien porque ahí estaba. Pero recuerden que una vez que nosotros escribimos un constructor, el constructor implícito o default deja de existir. Y entonces por eso aquí ya me marca un error. Me va a decir, oye, ya no se puede. ¿Por qué ya no se puede? Porque esta clase que tú estás utilizando ya no tiene un constructor default, ya no tiene un constructor implícito. Entonces ya no lo encuentro y aquí es donde me marca un gran error y tengo que solucionarlo. ¿Cómo lo voy a solucionar? Pues desde estudiante tengo que mandar llamar este nuevo constructor que sí tiene la clase persona, porque la anterior ya no está. Originalmente lo que él está buscando, lo voy a poner aquí. Esto. Originalmente lo que él está buscando es un constructor que se vea así. Vacío. Pero ya no lo encuentra porque ya lo quitamos. Entonces, al quitar este elemento que está aquí, este ya no existe. Entonces ya no encuentra un constructor para poder construir el objeto que esté vacío. Ahora se encuentra uno que recibe un nombre. Entonces aquí directamente lo que nosotros vamos a tener que hacer es crear un constructor que mande llamar a este nuevo constructor que nosotros tenemos de la clase persona. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente: public estudiante paréntesis, listo. Y me sigue marcando error. Ya no me marca error acá, me marca error aquí porque dice, oye, pues ya pusiste tu constructor, pero el problema no es aquí. El problema es que en la persona no tienes un constructor default. Entonces tienes que llamar el constructor que sí tiene. ¿Recuerdan cómo se manda a llamar un constructor dentro de un constructor? ¿Con qué palabra era? This. Con this. Aquí déjenme regresarme un poquito para acá. Y dijimos aquí this en constructores. Dijimos debe ser la primera línea del constructor y solo aplica para constructores. El problema de this es que this hace referencia al objeto actual. Es decir, si yo aquí coloco this, pues estaría mandando llamar un constructor que estuviera en la clase estudiante. Y como no la tengo, entonces no se va a poder utilizar this. Pero para poder acceder a los elementos de la clase padre, se utiliza otra palabra reservada que se llama super. Le abro aquí los paréntesis y le mando el nombre. Le voy a poner aquí Juan. Y vean cómo ya no me marca error. Entonces, vamos a agregar una nueva palabra que se llama super. ¿Sale? Entonces voy a ir para acá. Ahora, es todo lo que se acceda a este objeto. Si yo aquí coloco this, estoy accediendo a todos los elementos de esta clase. Pero si coloco la palabra super, accedo a todos los elementos de esta clase de la que estoy heredando. Por eso utilizo la palabra super, porque this sería para acceder a los elementos que están aquí. Super para acceder a los elementos de la superclase, de la clase padre, de la clase base. Obviamente, en este sentido que está aquí, pues si yo coloco la palabra this, hago referencia a este mismo objeto. Déjame poner una línea azul. This haría referencia a lo que está aquí, al igual que hace this aquí. Entonces, ¿qué pasa si aquí pongo la palabra super? Pues entonces estoy hablando de que voy a acceder a la clase padre. ¿Cuál es la clase padre de persona? ¿Sí se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan cuál es la clase padre de persona? Algo así de... A ver, no les entendí. Object. Exactamente. Entonces aquí va a haber una clase que se va a llamar Object. Y estaría accediendo en este sentido, ¿verdad? Con la palabra super a los elementos que están dentro de la clase Object. ¿Sale? Entonces this es para este objeto o para esta clase. Super es para la clase anterior, de la que yo heredé.
Cuando estoy en estudiante, this hace referencia a todos los elementos que estén dentro de la clase estudiante y super a los elementos que estén dentro de la clase persona. ¿Todo claro? Sí, profe. Okay. Entonces, super en la parte de los constructores sigue exactamente las mismas reglas de this en el constructor. Debe ser la primera línea del constructor y solamente es aplicable en constructores, no puedes aplicarlo en otro lado. Estos elementos siguen exactamente las mismas características cuando hablamos de herencia. Super sirve para llamar a otros constructores que estén en la clase padre, pero deben ser exactamente la primera línea, no puede ser la segunda ni la tercera, forzosamente debe ser la primera línea. Y un constructor solamente se puede llamar dentro de un constructor. ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Ahora, en test persona, perdón, aquí en persona puedo tener yo otros constructores. Por ejemplo, puedo definir aquí public persona que tenga un string, que se llame nombre, que tenga un char, que sea el sexo y que sea un byte de edad. Y pues obviamente aquí se van a asignar, ¿verdad? This.nombre igual a nombre. This.edad igual a edad y this.sexo igual a sexo. Ya tengo otro constructor. Esto significa que de estudiante yo puedo llamar a cualquiera de los dos constructores que yo necesite, tanto al de que nada más recibe el nombre como al que recibe nombre, sexo y edad. Pero pues no tendría caso que aquí estudiante no los pidiera. Entonces aquí lo que voy a hacer es string nombre, byte edad y char sexo. Entonces, ya que los tengo aquí, lo que voy a hacer aquí con super es directamente mandarle primero lo que sería el nombre, después el sexo y al final la edad. Y con esto ya estoy mandando a llamar el segundo constructor que acabo de crear, que sería este de aquí. Ojo porque ahora me dice, hay un problema, pero el problema no está aquí, porque el problema está en la clase test. Porque tú estás mandando a llamar un constructor de default de estudiante, que estudiante ya no tiene un constructor de default, ya tiene un constructor explícito que recibe estas tres cosas, incluyendo que también debería obtener el número de control. Entonces aquí lo que vamos a colocar es un string no control para que reciba todos los argumentos de una vez. Y obviamente después de haber asignado el nombre, el sexo y la edad, ya puedo asignar this.número de control igual a número de control. Vean la diferencia porque aquí tiene un punto, no estoy mandando a llamar un constructor. Aquí tiene un paréntesis, no tiene un punto. Esto estoy llamando a un constructor. Entonces ahora ya tengo los elementos para poder mandarle todos los datos y poder construir un estudiante desde el inicio. Y ahora voy a poder ponerle aquí 01010034, que sería el número de control. Después viene el nombre, no sé, José Pérez. Después viene la edad en formato de byte. Vamos a ponerle aquí que tiene 21 años. Y al final viene el sexo, que vamos a ponerle aquí que es hombre. Listo, vean cómo ahora ya puedo crear un estudiante con todas sus características desde este constructor, pero al recibir este constructor los datos, se los manda una parte a la clase persona y aquí asigna solamente lo que le haga falta. Tengo a alguien que tiene su micrófono abierto y se escucha mucho ruido y es el de Kevin Enrique Talamantes. Gracias, Kevin. Entonces, aquí vuelvo a repetir, lo que tenemos aquí ahora entonces es que gracias al super ya puedo mandarle los datos al constructor de persona que yo ya tengo aquí.
Aquí en los constructores es sumamente importante nada más ver cuál es el constructor que vas a utilizar para que sepas que primero debes mandar un string, después un char, después un byte. Entonces aquí en estudiante yo le mando primero el nombre, que sería de string, luego el sexo, que sería de char, y al final le mando la edad, que sería de tipo byte. Y con esto ya tengo los tres valores en la clase persona. Y luego aquí en el disk número de control, que es local, este no está en la clase persona, pues aquí por eso utilizo disk.número de control igual a número de control. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. En la posición del super, profe, tiene que estar acomodado por orden también, ¿verdad? Sí, dijimos que cuando tú mandas llamar un constructor desde otro constructor debe ser la primera línea. Esto significa que si yo esto lo paso aquí abajo, me va a marcar un error. No se puede. Tiene que ser específicamente la primera línea del constructor. De lo contrario no se puede. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. voy a mostrar algo de lo que su compañero tenía dudas y cómo resolverlo. Después vamos a ver qué tema era, pero ahorita que ya estamos en esta mecánica y creo que es importante, pues vamos a trabajar. Vean que yo aquí ahorita voy a crear un estudiante, igual que nos mostró al principio su compañero del taxi. Entonces ahora yo le voy a poner aquí estudiante punto mostrar datos. Ah, pues no lo tengo, déjenme crearlo. ¿Verdad? Entonces aquí voy a poner aquí public void mostrar datos. Y aquí pongo el south que dice nombre, pues no lo tengo ahorita. Sexo y edad no los tengo, pero sí tengo el número de control. Aquí más, número de control. Y pues si yo ejecuto este de aquí con mostrar datos, pues los únicos datos que me va a estar mostrando sería en este caso el número de control, que es lo mismo que le aparecía a él en la parte del taxi, ¿no? No le aparecen la marca ni los demás, porque no los estoy colocando, solamente estoy poniendo aquí el número de control. ¿Sale? Ahora, hay diferentes formas de acceder a los elementos que están acá. Entre ellos ya los vimos, ¿no? Utilizar la palabra super, pero aquí hay un punto que yo necesito aclarar con ustedes. Recordemos que nosotros tenemos aquí atrás, aquí. Diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, ya sabemos que private solamente se pueden acceder desde la clase. Esto significa que, por ejemplo, el atributo nombre, al ser privado aquí, yo no lo puedo utilizar fuera. O sea, aquí sí lo puedo utilizar. Pero si yo aquí le quisiera poner, por ejemplo, south, nombre, aquí, y luego le pongo aquí más nombre, esto me va a marcar un error porque va a decir, ¿y de dónde sale nombre? Pues nombre no existe porque está en esta persona, está en persona, aquí sí se conoce, pero acá no, aquí no se conoce, ¿vale? Entonces el elemento está aquí, pero yo lo necesito aquí. Recordemos que ya habíamos dicho, todo lo que está aquí se va a heredar esto y se va a heredar todos estos métodos. Aquí hay un método que se llama getNombre, que lo que hace es retornarme el nombre. Esto significa entonces que en vez de ponerle nombre, pues voy a mandar llamar a el método getNombre y con eso ya también tengo el nombre. Porque a final de cuentas, getNombre es un método que me retorna el nombre. Si checamos aquí en persona, pues me regresa un string que lo que retorna es exactamente el nombre. Por eso entonces aquí en estudiante al ponerle getNombre, pues ya me va a decir aquí también el nombre. Vean aquí, le voy a dar play. Y ahora ya tengo el número de control es este y el nombre es José Pérez. Aunque no está aquí, está en persona, pero el método ya lo heredamos. El método es como si estuviera aquí. Entonces lo puedo mandar llamar con getNombre sin ningún problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, esa también era mi duda. Entonces, este de aquí es importante. Ahora, ojo, cuando sabemos nosotros que tenemos herencia,
podemos utilizar un modificador que se llama protected. El protected solamente se va a utilizar cuando sabemos forzosamente que va a haber herencia. Y entonces esto indica que va a poder ser utilizado en la clase, pero también en la subclase. Vean lo que va a suceder ahorita cuando yo ponga, por ejemplo, el sexo, lo ponga en vez de private, en protected. ¿Sale? Listo, ya está. Simplemente cambié de private a protected. Eso significa que cuando yo lo quiera utilizar acá, ya puedo utilizar aquí sexo, dos puntos, más, y ya aparece sexo. Ya no me marca error. ¿Por qué ya no me marca error? Porque el privilegio que yo le estoy dando a esta variable marcada como protected es que puede ser accedida desde la misma clase, es decir, desde persona, o desde una subclase que tenga herencia. Y como esta estudiante hereda de persona, entonces sexo también se puede utilizar como una variable que estuviera aquí directamente en esta clase estudiante, aun cuando no está. Si se fijaron, cuando yo puse nombre, y aquí voy a poner aquí nombre, me marcaba error. ¿Por qué? Porque esto no se puede acceder. Esto no está como un elemento protect. Si se fijan aquí, dice nombre es privado en el acceso. Entonces no tienes acceso a nombre porque en persona fue definido como private. Si yo quisiera manejarlo como si fuera una variable, un atributo de esta clase, entonces tendría que cambiarle aquí a protected. Y ahora sí, ya me dice que ya no hay ningún problema porque ya le di más privilegios. Ya se puede utilizar esta variable que acabo de crear aquí, se puede manipular tanto en esta clase como en la subclase porque le pusimos el atributo protected. Entonces protected ahora sí ya está jugando un papel más irrelevante porque antes ni lo veíamos, ¿no? Antes nomás utilizábamos o private o público, pero no utilizábamos ninguno de los otros. Protected solamente se va a utilizar si y solo si sabemos que hay herencia. Si no estás seguro, si no sabes si va a haber herencia o no, el comentario es ponlo privado, así no va a haber ningún problema. Pero si lo puse como privado, muchos van a decir, no, es que si lo pongo como privado, me va a marcar error cuando lo quiera usar en otra clase. Sí, porque no tienes acceso a la variable. Pero recuerda que tienes acceso a un método que te regresa eso. Entonces aquí lo que yo voy a colocar sería un getNombre. Y ya no me marca error, funciona muy bien porque al final de cuentas el método es público. Lo que no es público es la variable. Y ahora ya tengo el número de control, el nombre y el sexo. ¿Todo claro? Profe. ¿Sí me están entendiendo todos o qué? Sí, profe. Sí, profe. No, me están dando el avión. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, voy a abrir otro elemento aquí. Jamboard. Para tratar de definir un poquito lo que hemos estado trabajando. Acá. A ver, entonces. Primero, cuando hablábamos de constructores. Esto hizo muy grandote. Todo lo que dijimos hoy resumido. Primero, los constructores no se heredan. ¿Vale? No hay forma de heredar constructores. Ahora, si hay herencia, se usa super con los argumentos que se quiera para llamar al constructor de la superclase. ¿Vale? También vimos que se puede utilizar protected en lugar de private y lo voy a colocar aquí. Si y solo si sabemos que habrá herencia. Si no, entonces debe ser private. ¿Sale?
Porque si no nos vamos a caer en que, pues así como las variables, pues para no fallarle todo doble, 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 doble. Al cabo ahí cabe todo. Sí, pues aquí vamos a ponerle a todo protected por si las dudas. Pero lo que estamos generando con protected son problemas de seguridad. Lo ideal sería que solamente si sabes que debe haber herencia, vas a utilizar protected. De lo contrario, no deberías utilizar protected, deberías utilizar private. De todos modos, al final del día, al final de cuentas, pues vas a tener accesibles los métodos públicos get que te van a regresar la información. Entonces aquí al final de cuentas no pasa nada. Yo aquí si quiero después ponerle edad, pues no hay ningún problema. Yo sé que voy a colocar aquí println y aquí voy a poner edad, 2 puntos, más edad. Pero con el get, porque no está como protected. Entonces, sin problema, puedo acceder a la información. Sí sé que puedo utilizar los métodos get edad. Ahora, otra cosa importante que también viene el ejercicio de su compañero en el ejercicio del taxi. Pues entonces aquí también podríamos colocar, así como están estos, un método, ¿verdad? Que nos muestre los datos. Entonces voy a poner aquí public void mostrar datos y aquí voy a poner SOUT SQL no, y voy a poner aquí el nombre, 2 puntos más nombre. Cambiarlo de este lado porque para hacerlo más rápido. Esto para acá y para allá, y está el sexo y aquí sería la edad. Y entonces si mando llamar pues pinta estos 3 datos. Si mando llamar pues voy a pintar todos los datos desde test persona. Entonces voy a crear ahora aquí una persona para tener los dos. Persona igual a new persona. Y aquí tengo que mandarle el nombre, que se va a llamar María. Después tengo que mandarle el sexo, que va a ser mujer. Y al final un byte, que sería la edad, y le vamos a poner que tiene 19 años. Entonces aquí estudiante, mostrar datos, pues va a mostrar todos sus datos y voy a colocarle aquí un letrerito nomás para saber qué son del estudiante. Y aquí otro para la persona. Y entonces le voy a poner aquí persona punto mostrar datos. Y si lo ejecuto, pues entonces ya puedo mostrar la información tanto del estudiante como de la persona, ¿sí? Aun cuando tengamos aquí herencia y todo, como ya lo definimos, pues sí, porque en estudiante se manda a llamar el método mostrar datos, que ya sabe cómo pintar todo, y en el método de personas, que también viene a mostrar datos, pues ya sabe cómo mostrar esta información. ¿Hasta aquí alguna duda? No, pues. Ok. Ojo, dijimos que la palabra super aquí sirve para llamar a los constructores, pero también dijimos que es para acceder a todos los elementos que hay dentro de la clase de acá. Esto indica algo importante y lo voy a colocar aquí. Si yo no tengo esto que está aquí, al igual que no lo tenía su compañero en la clase de taxi que mostró, pues solamente voy a mostrar el número de control porque no va a mandar llamar el de acá. Sin embargo, recordemos que tenemos la palabra super. Super sin punto manda llamar constructores, pero super con punto manda llamar cualquier elemento que haya dentro de la clase padre. Entonces aquí hay uno que se llama mostrar datos. Eso significa que después de haber pintado el número de control, tiene que ejecutar el método mostrar datos que se encuentra en la clase padre o en la superclase. Esto significa que va a ejecutar este método que está aquí. Y este método que está aquí pinta el nombre, el sexo y la edad. Entonces significa que estudiante también ya va a pintar todo. Entonces si le doy aquí correr, vean cómo me va a pintar del estudiante
me pinta el nombre, el número de control aquí, y luego el nombre, José Pérez, el sexo H y la edad 21, que son los datos del estudiante, pero no los pinta desde aquí, los pinta desde la clase persona, gracias a utilizar el super. ¿Sí? Porque le estoy diciendo que vaya a la clase padre y ejecute el método mostrar datos. El método mostrar datos lo que va a hacer es pintar la información de la persona. Como el estudiante al final de cuentas también es una persona, pues también muestra los datos que le corresponden. ¿Dudas? Profe, está interesante. Entonces vamos a definir aquí dentro de nuestro Jamboard, ¿verdad? Que tenemos aquí, que aquí, si usamos super punto, aquí voy a poner aquí, método, accedemos al método de la clase padre. Entonces aquí obviamente si yo le pongo nada a mostrar datos, pues habrá un problema porque mostrar datos también se llama aquí, se llama igual aquí y se llama igual acá. Entonces él se va a confundir si yo no le pongo nada. Si yo le pongo this, pues hace referencia al que está aquí. Si yo le pongo super, no hace referencia al que está aquí, hace referencia al que está en la clase padre. Por eso aquí podemos utilizar la clase, o perdón, la palabra reservada super. Super va a hacer referencia al elemento que está en la clase padre. Y eso pues nos ahorra también mucho código, porque en vez de estar aquí poniendo system.out, 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 pues directamente yo ya puedo mandar llamar el que ya tengo acá en la clase padre, y pues obviamente ya no tengo que escribirlo, ya nada más lo mando llamar, y eso es más cómodo. Entonces, ¿cómo ven hasta aquí? ¿Sí me han entendido todo lo que dije? Profe, ya quedó más fácil de hacer. El meollo del asunto era ver la parte de los constructores, porque luego tenemos muchos problemas a la hora de los constructores porque nos falla el que el constructor de la clase padre pues ya no es default. Entonces al ya no ser default y tener un orden, una secuencia de tipos de datos, se nos va acá y nos empieza a marcar error, pero pues no es nada del otro mundo, simplemente hay que pasárselos. Los valores que yo recibo aquí pues se los paso y directamente ya se hacen bolas, ¿no? Sin ningún problema. Entonces aquí voy a continuar haciendo otra jerarquía para que veamos cómo funciona. Yo voy a crear aquí un nuevo Java class que se va a llamar jefe grupo. Y como el jefe de grupo, pues extiende o hereda de estudiante. Al final de cuentas es eso. Me marca error. ¿Por qué me marca error? Porque estudiante no tiene un constructor default. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es agregar lo que debería tener un jefe de grupo. Aquí lo único que voy a poner aquí como jefe de grupo sería que tiene pues un grupo, ¿no? Entonces public, perdón, public no, sería aquí un private, char grupo y private byte o cualquier otro grado. Entonces significa que ahora voy a generar el constructor public jefe de grupo que debe recibir ahora todas las características. Primero el nombre, bueno, el número de control, perdón, no control, después el string que pertenece al nombre, después el byte de la edad, después va a recibir el char del sexo y al final va a recibir el char del grado, del grupo, y va a recibir el byte del grado. Eso es todo lo que debe recibir. Entonces le voy a pasar a la clase padre, es decir, a estudiante, le voy a pasar todos estos datos para su constructor. Entonces le voy a poner aquí super y voy a decirle, pues ahí te va el número de control, ahí te va el nombre, ahí te va la edad,
Ahí te va el sexo. Y pues hasta ahí, ¿no? Ya con eso ya completamos. Y aquí directamente, pues asigno lo que sería el grupo, el grado y el grupo. Ojo, no tiene que ser exactamente la misma secuencia, ¿eh? Yo puedo primero acá poner el byte, o sea, no hay ningún problema. Al final de cuentas, a super sí le tenemos que tener la misma estructura, pero este constructor puede ser diferente. Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar nada más para fines educativos. Lo voy a colocar a este acá. Que primero reciba el grado, después el número de control, bla, 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 y al final el grupo. Así me gustó y así lo voy a dejar. Entonces ahora ve que voy a ponerle aquí, puedo ponerle getters y setters, pero voy a poner el mostrar datos, public, mostrar datos, ¿vale? Y entonces voy a definirlo ahí. De hecho aquí cuando lo estoy escribiendo, se fijan, me aparece... Ya aquí, si le doy enter me dice aquí directamente mostrar datos. Y super me dice aquí. Pero bueno, lo voy a escribir. Entonces voy a tener mi mostrar datos. Y aquí lo que tendría que hacer es pues pintar todos los datos de número de control, nombre, grado. Pues eso ya está en super. Punto mostrar datos. Ya está ahí. Vean cómo sexo me sigue apareciendo aquí como en vez de MF en otro color porque este es protected, lo puedo utilizar aquí porque también hay herencia. Entonces aquí también podría utilizar sexo como si estuviera en esta clase. Pero ahorita no, pues no lo voy a hacer así. Ahí muestra los datos y luego al final solamente muestro aquí grado. Voy a poner aquí grupo, 2 puntos, más. Y le voy a poner aquí grado. Pues dice grupo, ¿verdad? Grupo. Y otro out que diga aquí grado más grado. Y pues obviamente cuando llegue aquí, va a mandar llamar al mostrar datos de la clase padre, que sería estudiante, y luego llega aquí y va a pintar su número de control y luego vamos a pintar o va a mandar llamar al de mostrar datos de persona que está acá y aquí se va a poner el nombre, la edad, perdón, no está aquí, está abajo. Va a mostrar el nombre, la edad y el sexo. Cuando termina de pues regresa a estudiante, ya no tiene nada que hacer, regresa a jefe de grupo y aquí sí tiene que hacer porque tiene que pintar el grupo y luego tiene que pintar el grado. Entonces ahora cuando me voy aquí a test persona, pues ya puedo generar ahora un jefe de grupo. Jefe de grupo igual a new jefe de grupo. Y lo primero que le voy a mandar ahora es el byte del grado. Entonces le voy a poner aquí byte. Y pues del grado le vamos a poner que es de segundo. Vamos a ponerle aquí después un número de control. Que es, no sé, 03030099. Vamos a ponerle aquí un nombre. Vamos a ponerle aquí Pancha. Después una edad. Vamos a ponerle un byte. Que pues resulta que tiene, no sé, 18 años. Vamos a definir también después un sexo, pues es mujer, y al final un grupo que supongamos que está en L. Después de eso, pues ya podría yo pintar sus datos, entonces ahora voy a ponerle aquí south, voy a poner aquí jefe, un grupo, y ya le puedo definir yo aquí a el jefe de grupo que muestre sus datos. Y vean cómo ahora, a ver, aquí tengo un error. Es que aquí Es una letra de más. Se me fue ahí un error de dedo. Ahora sí vamos a darle aquí correr. Y pues tenemos ahora a lo que sería el estudiante que tiene estos datos, la persona que tiene estos datos y el jefe de grupo que ya tiene todos estos de acá. Y la forma en la que estamos construyendo jefe de grupo, se fijan, es bien pequeñito. Ya no tengo que poner nada de esto. Y ya no tengo que poner nada de esto porque el simplemente decirle extend ya lo tengo aquí, ya está listo, ya está todo organizado y ya está todo funcional. Entonces imagínense lo poderoso que es esta herramienta porque ya podemos crear nuevas clases con un montón de código que ya está hecho, probado y funcionando
y que nosotros ya vamos a nada más a utilizar sin necesidad de tener que estar programando un montón de cosas. Digo, al final de cuentas aquí tenemos, no sé, 20 líneas, pero imagínense que tuviéramos 1000 líneas y en persona tuviéramos unas 5000. Entonces yo aquí nada más le digo extends y ya me traje todas esas miles de líneas como si yo las hubiera escrito aquí, aunque en realidad yo no escribí nada. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas, quejas, reclamaciones, objeciones? Ninguna. Ah, qué bárbaros, ¿eh? ¿Sí están haciendo el ejercicio o nomás me están juzgando de loco? Si lo está haciendo eso, profe, ¿le puedo poner otra vez test persona? Sí, claro. Listo, profe. Ok, entonces, esa es la forma simple, rápida y adecuada de crear lo que serían las clases utilizando herencia. Por eso era una herramienta interesante. Entonces ahora ya sabemos que podemos llamar a los constructores con super y también que podemos usar los métodos que están en otras clases a través de super. Ya sabemos que podemos utilizar protected en lugar de private si estamos utilizando herencia, si vamos a saber que hay herencia. Si no, entonces la idea siempre va a ser, todo va a ser private. Esa es la regla. La primera regla es todo es privado. A menos que sepas específicamente que va a haber herencia, entonces ya puedes utilizar protected. ¿Vale? Y pues obviamente la característica que hemos estado mencionando desde la clase pasada, los constructores no se heredan, los constructores no pueden heredarse. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Facilito, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, hay que aprovechar los minutitos para poder definir otro elemento sumamente importante cuando hablamos de herencia. Y es la palabra final. Esta palabra no la hemos utilizado prácticamente en ningún lado, pero es extremadamente importante. ¿Vale? Y voy a hablar solamente de la primera parte porque tiene muchas partes. ¿Sale? La palabra final nos sirve para muchas cosas y lo voy a colocar aquí. Si está en la declaración de una variable, se convierte en constante. Es decir, una variable que ya no se puede cambiar su valor. Entonces, voy a definirle en ese mismo ejercicio. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo aquí en la clase persona, por ejemplo, aquí, lo voy a poner aquí, string nombre y le pongo aquí igual a José. Pero en vez de tener nada más private, le voy a poner aquí final. Esto ya me empieza a marcar error aquí, me empieza a marcar error acá y en todos los lugares donde yo le asigne un valor a la variable nombre, porque en realidad esta ya no es una variable, esta es una constante. ¿Sí? Al estilo, por ejemplo, de 3.1416 de pi, que ya sabemos que no va a cambiar, ahí le vamos a poner ese valor. Entonces, final se utiliza mucho para poner elementos donde ya no va a cambiar su valor. ¿Sale? Se fijan, yo aquí ya no lo puedo cambiar, yo aquí ya no lo puedo cambiar. Ojo, entonces, si está la palabra final en la declaración de una variable, esta se convierte en una constante. ¿Sale? Ahora, importante, si yo le quito aquí el igual a José, pero le dejo el final, esto ya no me marca error. ¿Por qué? Porque solamente toma efecto la primera vez que se asigna. Es decir, como se va a asignar en el constructor la primera vez, a partir de ahí ya no se puede cambiar. ¿Sale? Si yo por acá tengo un set edad, perdón, un set nombre, me va a marcar un error. Por ejemplo, aquí yo tengo el set nombre. Y le pongo diagonal asterisco aquí para comentar esto de acá. Bueno, lo voy a dejar, no importa. Aquí ya me marca error. ¿Por qué? Porque aquí ya no se puede asignar. Se puede asignar la primera vez en un constructor, pero ya no se puede asignar en otro lado. Entonces vamos a definir aquí también.
Lo voy a colocar aquí. Las constantes solo se pueden asignar una vez en el constructor. Es decir, si no lo hiciste aquí, si aquí no le pusiste Pepe, José o Francisco, perdón, la declaramos aquí, pues te da chance de que lo hagas en el constructor, pero después de eso ya no se puede. ¿Sí? Después de eso ya no se puede y aquí nos empieza a marcar error. Ahora, como convención, no como regla, si declaraste con final una variable, esta debería estar en mayúsculas. Porque donde tú veas una mayúscula, de forma automática sabemos que eso es una constante. Y si fuera más de una palabra, como no podemos utilizar notación camello porque todo va a estar en mayúsculas, se utilizan guión bajo. Por ejemplo, nombre del guión bajo alumno. Ok, esto sería correcto, pero solamente cuando hablamos de constantes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Eso es lo que hace una constante. Una vez que ya tiene un valor, ya no se puede cambiar. Pero la palabra final puede aparecer en más lugares. Otro de los lugares donde puede aparecer aquí es si se encuentra en la declaración de una clase, la clase se vuelve estéril. Es decir, ya no puede tener hijos. Eso significa que si persona, yo aquí en la declaración de la clase le pongo public final class persona, esto aquí me dice que persona ya no puede heredarse, persona ya no puede tener hijos. Entonces estudiante me va a marcar un error porque ya no se puede heredar de persona. Si aquí no dice, no se puede heredar de la clase persona porque está marcada como final, como una clase que ya no puede tener hijos. Entonces, para eso me sirve final. Si lo quito de aquí y lo pongo en estudiante, public final clase estudiante, pues hay un problema en jefe de grupo porque ya no puedo heredar de estudiante. Entonces, la palabra final sirve en la declaración de una clase para terminar la herencia, para decir que ya no se puede heredar más de ahí. ¿Sale? Entonces, vean cómo ya quité eso, estudiante ya funciona, pues aquí también, y acá también, no hay ningún problema, ¿sale? Aquí me marca un problema con el nombre, pero más bien me dice aquí que hay una relación por el estudiante que puse ahorita, no se ha actualizado, pero ya está completa, ¿vale? Ya no hay problema. Entonces, para eso me sirve lo que sería la clase, en este caso la clase no, la palabra reservada final. Si se encuentra en la clase se vuelve estéril y entonces terminamos cualquier relación de herencia. Ya no puede servir esa clase para tomarse como base y generar más clases. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe.